Qué lindo. Hola Lorena, ¿cómo va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Saludo a todo el equipo. Muy bien, por suerte. Bueno, con distintos temas que se trataron esta semana, diputada. La verdad que estuvo bien movido, distintas comisiones, temas muy enormes, muy importantes todos para nuestra vida. Y hablando de ciencia y tecnología, se está discutiendo nada más ni nada menos cómo se va a financiar de ahora en adelante la ciencia en nuestro país. Lorena, ¿a dónde pondrías el punto en esta última reunión de comisión, la cuarta que tuvieron? Bueno, me parece importante cada uno de los invitados que ha estado en las 4 jornadas que se Ujú. desarrollaron en la comisión. Me parece importante sobre todo para conocer el capital humano que tiene nuestro país, Ujú. las organizaciones. En mi provincia en particular tenemos un polo científico tecnológico en la ciudad de Bariloche, ni hablar del INVAP, el Balseiro, la CONEA. Y también ayer estuvo participando de la reunión el presidente de la Fundación Integnus. Me parece que es muy importante Sí, destacar una fundación de estas características, donde se mezcla la medicina, porque es un centro de radioterapia, nuclear, ¿no? Sí. de avanzada tecnología, realmente única en el país. Hay un plan, digamos, que empezó en el 2014, el plan de medicina nuclear, donde se hicieron desarrollos en distintos puntos del país. Por suerte mi provincia también estuvo ahí, y se ha desarrollado un importante centro de diagnóstico y de tratamiento para el cáncer a través de la medicina nuclear, y que hoy realmente necesitamos defender los presupuestos que van con ese destino, porque hablamos de máquinas que son costosísimas, en miles y miles de dólares, y cuyo mantenimiento también tiene un importante, lleva una importante suma de dinero, que bueno, que se la debemos garantizar nosotros ahora cuando estamos tratando el presupuesto. Y esto también me parece importante porque se vincula la medicina con la educación y también con un polo tecnológico. Y ayer el presidente de Integnus manifestaba, por ejemplo, la necesidad de seguir generando cuadros profesionales para el uso de esas herramientas con las que cuenta esta fundación, por ejemplo, pero así en todo lo que es tecnología necesitamos mejorar la capacidad humana, ¿no? Más profesionales que se dediquen a la ingeniería, Tal que cual. se dediquen a todo lo nuclear también, ¿no? Sí, de la Fundación Itecnus, yo lo escuché atentamente, porque decía todo lo que está en nuestro centro, en la Fundación, es industria argentina, desde el conocimiento hasta la elaboración, el know-how, los científicos que trabajan. Por eso es tan importante que el paciente que llegue acá sepa que esto empezó y sigue, ¿no? El producto Con sigue, plata de todos los argentinos, además, ¿no? Que es una inversión tal cual. que no siempre nosotros logramos capitalizar y darle el valor de la inversión pública Es que verdad. pertenece a todos y que debemos cuidarla, ¿no? Y que si lo descuidamos, ese capital se pierde, porque es Sí, muy fácil también de que se pierda total. si no se cuida y no se mantiene. También me parece importante todo lo que van comentando los distintos científicos que pasaron, los ingenieros, los físicos, los químicos, en estas 4 jornadas, donde también nos dejaron tarea. Hay una ley que es del año 2001, la 24, el 25467, que desarrolla, digamos, todo un sistema para federalizar la ciencia y la tecnología, donde habla de armado de consejos regionales, financiamiento para investigación, y que nunca fue reglamentada. Digo, también tenemos deudas pendientes, más allá de que uno pueda sacar la mejor ley, luego cuando no se hace la reglamentación y no se pone en práctica puede ser muy buena, pero si no se lleva a la práctica de nada sirve, ¿no? Exacto, exacto. Chicos. Diputada Mariana Espesabre, la saluda. ¿Hacia dónde va la Cámara de Diputados con estas reuniones informativas? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué es lo que quiere hacer institucionalmente la Cámara de Diputados para ayudar a la ciencia y tecnología argentina? Principalmente no tomar decisiones desde el escritorio, ¿no? Tomar decisiones desde el escritorio por ahí es mucho más sencillo. Ayer, por ejemplo, estaba también el presidente del INTI en Salta y comentaba que una de las cuestiones que tiene la ciencia y la tecnología también es la precarización laboral. Muchos becados que están por años becados y que nunca tienen un contrato y están pensando que si no generan un proyecto, posiblemente el siguiente mes no tienen empleo, sino, digamos, esa situación también de no sostener en el tiempo la ciencia y la tecnología Claro. también es una materia pendiente. Entonces, estas reuniones creo que principalmente lo que hicieron fue traernos la realidad al Congreso, para que nosotros cuando legislemos, cuando actuemos, gestionemos
lo hagamos, digamos, desde la óptica de los propios científicos, de los propios actores que están en la ciencia y la tecnología de nuestro país. Bien. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. Justamente se está debatiendo el presupuesto y quería saber, como diputada de la oposición, ¿qué le parece la inversión que se está destinando en el presupuesto a ciencia y tecnología? Bueno, la verdad que lo que vemos es un presupuesto que a primera vista podría decirse que sostiene la inversión en la ciencia y la tecnología, pero después cuando vamos a los programas eso se difumina un poco, por eso nos interesaba también esta participación de los actores, digamos, las universidades ya nos vienen diciendo que los presupuestos destinados a las universidades, a la investigación no son suficientes, bueno, no hay contemplado algunos parámetros, que nosotros lo estamos haciendo también a través del diputado José Luis Ricardo, manifestándole nuestras inquietudes en razón de las realidades que tenemos en nuestras provincias. O sea, en los números gruesos estamos de acuerdo, pero después cuando vamos al detalle, claro, hay muchas inconsistencias que estamos observando y que obviamente desde nuestro rol vamos a acercar esas inquietudes para que se puedan corregir o por lo menos aclarar, ¿no? Y al menos en la provincia hay algún intento, uno vio en esta época de COVID de qué manera la ciencia funcionaba en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Brasil que pone el Estado pone dinero en las universidades o mismo con la vacuna que se va a producir aquí, en Oxford, en el Reino Unido también invirtiendo concretamente en situaciones puntuales, con instituciones. En nuestro país, ¿cómo lo ve a eso? ¿Podría ser factible el ejemplo de alguna provincia que se haya contado, mismo en Río Negro? Bueno, público-privado, digo, en la articulación. En estos días, sí, obviamente creo que es importante en todas las áreas, ¿no? Si hablamos de la ciencia y la tecnología, pues si hablamos también de la producción, de la educación, es muy importante, creo yo, para la reactivación post-pandemia, una buena coordinación de la descentralización del Estado, nación, provincias y municipios. Fundamental, dónde van los recursos y cómo también se complementan con los recursos provinciales. Una discusión que tuve en estos días, que un poco tiene alguna relación con tu pregunta, sí, es el uso del tratamiento de ibuprofeno inhalado. Estamos peleando en Río Negro para que se pueda, por lo menos, considerar su aplicación, como lo han hecho algunas provincias. Ajá. Río Negro es una de las pocas provincias que tiene laboratorio propio, un laboratorio provincial que en su tiempo, en su buena época, producía genéricos para abastecer a los hospitales públicos y también, ajá, a los privados. Lamentablemente, en el último tiempo también ha decaído, se convirtió en una emblistadora. Nos llegan los medicamentos, emblistamos y ahí se distribuyen, lamentablemente, y que hoy, bueno, una de las polémicas de estos días que he tenido con el ministro de Salud en mi provincia es esto: ¿por qué no aplicar toda esa infraestructura que tenemos, que muchas veces no es? Por eso digo, tan importante lo que pasó en la Comisión de Ciencia y Tecnología, de que se traigan a los actores, a los protagonistas, que ejecutan los presupuestos y que viven en carne propia, si son un poco o mucho, ¿no? Bueno, Río Negro podría ser un buen enlace para Nación si utilizara mejor su laboratorio provincial, por ejemplo. Entonces, ahí falla la coordinación. ¿El laboratorio provincial qué era lo que hacía antes? Ahora son emblistadores. ¿Y antes qué hacían? ¿En qué momento se armó? Se armó más o menos hace unos 15, un poco más de 15 años. La verdad que lo que hacía era hacer medicamentos genéricos. Ah, ok. Sí, tenía un propio laboratorio. Bueno, para poner un poco así en lenguaje llano, cuando un médico prescribe una receta y dice, bueno, ponele un poquito de esta droga y se arman esos medicamentos. Sí, bueno, sí, claro. El laboratorio provincial, a requerimiento de los hospitales públicos de Río Negro, se encargaba de elaborar. Inclusive, bueno, nada, era en algún momento se firmaron algunos convenios con Nación y se abastecían a otras provincias. ¿Y qué pasó? Lamentablemente. ¿Ganó algún privado? ¿Qué pasó ahí? La burocracia, cuando se empieza a sacar al profesional, y se pone al compromiso político, se suplanta la capacidad técnica por el compromiso político y se genera la burocracia que hace que empiecen a fallar cuando las organizaciones son del Estado, creo yo, ¿no? Sí. Uno de los factores, esto lo digo a título personal, pero uno de los factores me parece que fue convertir al laboratorio provincial en un lugar de un conchavo de pago político luego postelectoral, ¿no? Y eso hizo que se fuera desprofesionalizando,
y que bueno, fuera perdiendo la función para la cual fue creado. Lo que dice la diputada surgió de la ley de genéricos de los primeros años de este siglo. Okay. Lo han implementado varias provincias, unas cuantas provincias, y no todas terminaron como ha terminado Río Negro. Hay provincias que tienen laboratorios provinciales muy importantes, por ejemplo Santa Fe, municipios del conurbano que tienen laboratorios propios para abastecer a los hospitales municipales, es decir, digamos, está el tema es continuarlo en el tiempo, como decía la diputada. Bueno, ¿no? ahí va mi pregunta. Respecto de la ciencia y la tecnología, ¿hay acuerdo político, diputada, para hacer un programa a largo plazo? Es decir, si mañana el radicalismo es gobierno, ¿mantendría lo que se vota en este Congreso en este 2020? Es muy buena tu pregunta. Creo que la ciencia y la tecnología es un área que debería ser transversal, inclusive no solamente al paso del tiempo y a los distintos gobiernos, sino que también debería ser transversal a todos los ministerios. La ciencia y la tecnología uno la ve como algo anexo, complementario, pero realmente si un país pone eco y el foco en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de manera transversal a todas sus áreas de gobierno, desde la educación, la salud, ni hablemos del desarrollo productivo, yo creo que debe ser una política de Estado. Y en relación a la pregunta, sí, claramente, digamos, sí. Nosotros tenemos un plan de medicina nuclear que yo pongo en ejemplo de esto porque es una preocupación de que no se le ponga el presupuesto adecuado para el sostenimiento y para que se culminen las obras, porque del 2014 para acá ha ido irregularmente toda la construcción y todo el ensamblado que requiere un plan nacional, donde no es solamente Río Negro, también hay en Mendoza, también hay en Misiones, centros de desarrollo tecnológico que van quedando y realmente las personas que después lo tienen que militar, lo digo así porque hablo, la militancia pasa todos los esquemas, ¿no? Digo, de cómo sostengo mi lugar, esto que tanto nos costó, donde ya hay una inversión importante. Por eso considero fundamental y ojalá siempre se tenga esa mirada de que pasen los gobiernos y que se mantengan los planes a largo plazo. Y ojalá. Pasamos a otra área, es turismo. Yo sé que usted es parte de la comisión. Hoy por hoy, venía escuchando en la radio unos colegas hablando con personas de los centros turísticos y decir, ¿y qué vamos a hacer? La incertidumbre está ganando desde que empezó la pandemia y es muy complejo vivir así cuando se trata de necesitar que entre dinero este país urgente o que se mueva, ¿no? Un poquito la cuestión de industria, y ni que hablar, tienen una nueva ley, los agentes de turismo que se ha aprobado, pero ¿qué se está diciendo en la provincia, diputada? ¿Se están tomando reservas para los centros turísticos de la provincia? ¿Qué está pasando con ese tema? Bueno, Río Negro va a estar también en escena con este tema, porque se ha tomado a Bariloche como un primer lugar donde se piensa en la reactivación del turismo. Bien. Se habla de 500 turistas. ¿Cómo 500? Acá 500 turistas. 500 turistas no le mueve la aguja ni siquiera a alguna otra localidad mucho más chica que Bariloche. ¿Y pero cómo van a entrar? Pero, diputada, no entendemos nada, nos miramos todos. Pero ¿cómo van a entrar de a uno? ¿Se van a matar? No, esa parte un poco también tengo la intriga de cómo van a contar. No, van 498 y una familia de 4, no, esperen un poco que salgan 2 más y entren. La verdad que, bueno, eso se trabajó, se hizo una reunión con el ministro de Turismo y la gobernadora. Desde la provincia se resolvió que iban a empezar con un tope de 500 turistas. Primero, también iba a ser solamente dentro de la provincia. Como nosotros para ir a Bariloche, normalmente del Alto Valle, bueno, solamente del Alto Valle. El Alto Valle realmente es donde colapsó el sistema sanitario en Río Negro, y Bariloche está complicado también, por lo tanto, me parece que empezamos mal en cuanto a que no están los protocolos claros del destino. Si, por ejemplo, del Alto Valle a Bariloche nosotros tenemos mucha gente, nos vinculamos en la provincia, hay parientes, hay amigos, entonces no siempre vas a un hotel. Bueno, tiene que ser solamente garantizando que vas a ir a un hotel. Para el sector está bien, pero ¿cuántos hoteles? ¿De qué manera? No está muy claro todo el asunto. Primero se había dicho que con una declaración jurada yo podía decir que no tengo COVID y podía ir. Después, ante las críticas, se modificó en estos días y se implementa ahora con un testeo en el camino.
te hacen un testeo a cargo de la provincia. Si no te lo hiciste vos, bueno, por supuesto que yo creo que nadie se lo va a hacer, va a esperar el testeo gratuito en la ruta, y bueno, y depende de esa circunstancia poder hacer turismo o no. Después, la habilitación de los vuelos y del transporte terrestre también está pensado para esenciales, no para el turismo. Entonces abrimos el turismo este viernes, mañana, pero no tenemos habilitado el transporte público. Pero ahora, diputada, los 500, ¿es por 15 días, por semana? ¿Cómo, para tener una idea, que arrancan ahora, usted dice, ¿cómo son esos 500? Sí. Los 500 se llama la serie. Quedamos todos pasmados. ¿Cómo es? ¿Por semana? Arranca, no tenemos muy claro cómo va a ser la contabilidad de los turistas, y además qué pasa, la verdad que no tenemos muy claro cómo va a ser, el protocolo no está claro, y lamentamos porque ya vos decías al principio, va ganando la incertidumbre por goleada. Por goleada, el sector está realmente mal, y además las noticias en Bariloche no están siendo muy buenas, no solamente la cuestión sanitaria, también tenemos la cuestión de las tomas, habrán visto también. Estamos pasando justo en los sectores turísticos, ahora en un lugar que es un paraje entre Bariloche y el Bolsón, bellísimo. Sí. Bueno, ayer un grupo yo digo no son mapuches, porque yo me he quedado en mis recorridas por la provincia a dormir en las comunidades mapuches, y realmente es una comunidad pacífica. Son grupos radicalizados, usurpadores, tomadores, no son mapuches. Y hoy el fiscal hace un rato acaba de decir que va a citarlos a una mediación, a usurpadores y a usurpados, en una mediación donde los usurpados tienen que ir a llevar su título de propiedad, o sea, en igualdad de condiciones unos y otros. Claro. Quienes estuvieron rehenes casi desde ayer hasta hoy, casi secuestrados en su propio terreno. Digo, las noticias no están buenos los ánimos. Justamente ahora con esto de la reapertura del turismo hay otros temas que están en carpeta también muy importantes y que nos preocupan. Ese tema, diputada, el de las tomas, ¿va a llegar aquí a la Cámara de Diputados? ¿Usted está promoviendo algún proyecto? Presenté un proyecto junto a otros diputados hace 2 días, pidiendo la citación de la presidenta del INAI, que ha generado también una especie de el ámbito para que se den estas usurpaciones, porque hace pocos días se dio tierras del ejército para una comunidad y un poco están avalando con algunas acciones. Entonces pedimos la citación de Marcela Lozardo, de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, y también de la presidenta del INAI, para que nos explique, digamos, cómo vamos a proteger a esas personas que están siendo atropelladas en su derecho de propiedad, en su libertad, y sobre todo que en Villa Mascardi casi que ya perdimos la batalla, ¿no? Pareciera, a veces se siente eso, donde las casas casi todas están quemadas, vehículos quemados, destrucción a los bienes de otras personas, de bienes particulares, y la justicia, bien, gracias. ¿A qué comisión sería la citación? Bueno, nosotros presentamos el proyecto hace 2 días, así que todavía no tenemos los giros, pero estimo que irá a derechos humanos y a justicia mínimamente. Para empezar, lógicamente, ¿y usted qué piensa, diputada, con respecto a la línea central del gobierno nacional? ¿Es clara? ¿No es clara? Porque cada provincia, está bien, estamos en un sistema federal y tienen toda la prerrogativa de hacer lo que la provincia considera que tiene que hacer, pero ¿qué cree que con este tema que sucede específicamente? La justicia federal está fallando, evidentemente. Se toma como tema federal, dado que se trata de parques nacionales, de territorios y de cuestiones que también tienen que ver, que trascienden la cuestión provincial. De todas maneras, creo que las provincias son los abogados primeros que tienen que tener los ciudadanos de esa provincia, y noto que hay una suerte de liviandad en el tratamiento de este tema. Como tiramos la pelota, es tema de nación y nada más. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas, y sobre todo los vecinos damnificados que ven que no les queda otra que cuidarse entre ellos mismos, porque la justicia no está funcionando. El Estado Nacional, a través de sus funcionarios, ha dado señales más en favor de los usurpadores que de los propietarios. Resulta ser que tienen la suerte de vivir en lugares muy bonitos. Esta familia hace 50 años que tiene ese campo,
Y claro, un campo tiene extensión de territorio, usas una parte, otra parte no, pero es tu territorio, es tu tierra. Pero en ese caso son tierras federales. Tengo una confusión de lo que es tierra privada, tierra federal, porque usted recién había hablado que justamente lo que está pasando es justicia federal, porque la mayoría de las tomas están en tierras fiscales o en parques nacionales, pero usted me está hablando de particulares también, o sea, las tomas están extendidas. Sí. Están extendidas y es como que ya se ha mezclado un poco todo. Hablábamos hoy a la mañana con algunos abogados la posibilidad, ante que la familia estar prácticamente encerrada en su domicilio, no pudiendo salir, si no merecía un habeas corpus, pero el habeas corpus casi que va en favor de quienes están tomando, porque para proteger la integridad física de la familia, hasta podrían pedirle que se retire de su domicilio, sí, ¿no? Pero, una locura. Es el mundo del revés. Yo creo que falta un juez con criterio y sobre todo con la prevalencia de un derecho que es erga omnes, como se le dice en el derecho, que realmente está siendo totalmente atropellado. Bien, bien. Diputada, me quedé pensando en el tema del turismo y justamente el gobierno lanzó este plan previaje por el cual se devuelve el 50%, incluso se sancionó la ley en el mismo sentido. Digo, esto colisiona un poco con esto de que van a dejar ingresar solamente a 500 personas. Digo, ¿va a poder ayudar este plan del gobierno o no va a surtir efecto al fin y al cabo? Estuve reunida con agencias de viajes, que son las encargadas un poco de hacer la preventa. Algunos, pocos, piensan llevar adelante esa posibilidad porque tienen el temor, claramente. Primero el precio, ¿cómo fijas el precio? Claro. En una preventa de acá 6 meses, 4 meses, para las vacaciones de julio, porque muchos están consultando para viajar más bien para el año que viene o para el verano, cuando no están garantizados los precios. Está siendo muy difícil la implementación de la idea del gobierno y la mayoría realmente está prefiriendo no hacer la preventa por temor a que después eso le provoque un problema con sus clientes de no poder devolverles el dinero, dado que hace 7 meses no cobran un centavo porque no les ha ingresado, no han tenido ingreso, no han tenido actividad. Es muy improbable. Yo quisiera realmente no ser prejuiciosa y esperar a ver si funciona, pero estoy viendo que desde lo operativo parece bastante difícil que vaya a funcionar y que realmente represente una reactivación de la actividad, cuando no están claros los protocolos. Y necesitamos sobre todo protocolos unificados. Claro, Cada provincia puede tener alguna cuestión particular, pero si no tenemos protocolos unificados, a eso me refería. Quien viene de otra provincia está perdido. Claro, no sabes. Y la incertidumbre hace que uno prefiera no hacerlo. Obvio. Porque yo creo que lo que se viene es un nuevo turismo donde vamos a mirar el clima, dónde nos alojamos y si hay seguridad sanitaria para llevar a mi familia a otro destino. Totalmente. Entonces tienen que estar los protocolos claros. Y Totalmente. eso no se está viendo. O armar, como decía la gente de la costa, armar hospitales de campañas, porque lógicamente lo poquito que hay allá, ni hablar. Para terminar, diputada, estaba leyendo la noticia justamente de mapuches en Patagonia, titula Ámbito, pero después usted decía que no era, y de hecho la familia que también. Esto es en el paraje del Foyel, le digo a la audiencia, ubicado a 35 kilómetros al norte del Bolsón, a 57 al sur de Bariloche, una familia que compró en el 84 el campo. Y bueno, ahí está, la justicia tratando de determinar qué es lo que sucede. Dice, son tierras ancestrales para quienes están usurpando u ocupando ese territorio, ¿no? Entre el arroyo Coronel, el Cerro Fortaleza y el río Foyel, en fin. Bueno, así las cosas, evidentemente. Sí. Si hablamos de esto, ¿no? Toda la Patagonia lo sería. Sí. Y además hay mucho para contar en ese sentido, y porque justamente en esos lugares donde ya tienen propietarios y cuando se está, digamos, en proceso de mediación para generar los espacios para que las comunidades tengan las tierras que necesitan, seguro. Pero en convivencia pacífica, porque estamos en un estado de derecho, no es vandálicamente, no es con barbarie. No, claro. No estamos en el siglo pasado de la conquista, y parece que están conquistando territorios y corriendo al que compró, al que tiene su título. Me parece que si no se pone, esto va a terminar de mala manera si realmente no se garantiza el Estado de Derecho. No hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. Correcto. Una última, diputada. Estamos ante el próximo vencimiento del protocolo de funcionamiento virtual acá en Diputados.
Y estamos ante el tratamiento de temas muy importantes, presupuesto, el aporte solidario y otros temas también. ¿Qué espera de acá lo que resta del año parlamentario? ¿Cómo se va a dar este debate y si van a volver a reclamar el tema de la presencialidad? Bueno, nosotros ya cuando se aprobó el protocolo pasado ya combinamos que esos temas iban a ser tratados en comisión, en reunión presencial. Por lo tanto, esta semana que se piensa sesionar, la semana que viene, estamos viajando todos los diputados a Capital para sesionar en forma presencial. Bien, gracias Lorena por tu tiempo, No, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cabito.